Avanzamos en el reconocimiento de la idea principal de un texto. Ahora abordaremos este ejercicio analizando los textos argumentativos. Recordemos que los textos argumentativos son escritos en donde se nos presenta una opinión, en donde se nos presenta el punto de vista que tiene el autor y que él va a defender a través de argumentos. ¿Bien? La finalidad de los textos argumentativos es probar o demostrar una idea. A esa idea la denominamos tesis, o refutar la contraria, o bien también sea persuadir o disuadir a la persona que va a leer nuestro texto, persuadirlo o disuadirlo sobre determinados comportamientos, sobre determinados hechos, sobre determinadas ideas. Siempre presentando mi opinión y siempre presentando unos argumentos que respalden esa opinión. Ahora bien, cuando hablamos de la idea principal de un texto argumentativo, debemos detenernos a pensar en esta pregunta: ¿de qué nos quiere convencer el autor? La respuesta a esta pregunta puede ser la idea principal y a su vez puede ser la tesis del texto. Si yo soy capaz de responder a esta pregunta, entonces yo estoy determinando la idea principal de un texto argumentativo. Ahora bien, esas ideas principales que se pueden convertir en la tesis del texto y que me dan a mí la posibilidad de tener claro cuando leo qué opinión es la que quiere defender el autor, se presenta en diversos tipos. Esa opinión del autor, esa tesis del autor puede ser de carácter evaluativo, y cuando esa opinión o ese punto de vista es de carácter evaluativo, a esa tesis la denominamos tesis evaluativa. Y esas opiniones que se presentan en esa tesis siempre van a estar determinadas en indicar si están a favor o en contra de ese objeto de estudio. Esa tesis mostrará si el autor está de acuerdo o en desacuerdo, si el autor muestra interés o desinterés frente a ese objeto de estudio o específicamente frente a ese tema del cual se trata el texto. Vamos a dar un ejemplo. Aquí tenemos una primera tesis que dice de la siguiente forma: la aprobación del matrimonio homosexual generará más crisis familiar. Aquí evidentemente la persona que escriba un texto y que plantee en él esta tesis nos está demostrando que desaprueba por completo, que no está de acuerdo con el matrimonio homosexual. En ese texto que yo lea, en donde se presenta esta tesis, seguro el autor nos presentará varios argumentos para tratar de convencernos por qué la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo va a generar este golpe en las familias. Ahora bien, tenemos otro ejemplo, uno un poco más sencillo, y es que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Es un punto de vista que seguro muchos hombres tienen. Ese punto de vista demuestra que están de acuerdo o que están presentando interés firme acerca del desempeño de un jugador y seguro tendrán argumentos que sustenten esa visión o ese punto de vista. Seguimos con otro tipo de tesis, las tesis predictivas. Estas tesis contienen una opinión, contienen un juicio evaluativo, pero este juicio será acompañado de una anticipación, de una predicción ante una situación X, situación específica. Para ser más claro, vamos a ver el ejemplo. ¿Bien? El matrimonio homosexual ocasionará mayores problemas de comportamiento en niños y jóvenes que pertenezcan a estas familias. En esta tesis podemos observar que se predice, ¿verdad?, que habrá problemas de comportamiento en niños y jóvenes. Hay evidentemente un punto de vista que es el de desaprobación del matrimonio homosexual, y a su vez hay una predicción, y es esta que acabamos de señalar acerca de los posibles problemas que se pueden ocasionar en niños y jóvenes. Ahora tenemos un segundo ejemplo, ¿bien?, en el que se predice evidentemente
que Cristiano Ronaldo será el ganador de la Copa Mundo con su país Portugal, pues porque hemos dicho, o el autor ha defendido, que este joven es el mejor jugador del mundo. La predicción que se supone argumentará el autor será que Cristiano Ronaldo se ganará la Copa Mundo. Miren que hay un punto de vista y hay una predicción que acompaña, una anticipación que acompaña ese punto de vista. Por último, tenemos las tesis propositivas, juicios en donde se expresa cómo se debe pensar o cómo debe obrar el receptor, la persona que lee el texto. Entonces, un autor que plantea una tesis propositiva siempre va a tratar de sugerirte con sus argumentos cómo debes actuar, cómo debes comportarte, cómo debes pensar. Por eso, en el siguiente aspecto, nos resaltan que las tesis propositivas invitan a la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de que te convenza el autor de su punto de vista, querrá entonces que tú como lector cambies, modifiques, ajustes tus actuaciones y tus pensamientos. La mayoría de tesis propositivas entonces tendrán parte de ese apartado de evaluación y de predicción que tenían los otros dos tipos de tesis anteriores. Tenemos aquí dos ejemplos. El ejemplo de proponer es evidente. Leámoslo. Las leyes colombianas deben replantearse para evitar el deterioro de las familias con la desaprobación del matrimonio homosexual. La proposición es que nuestras leyes se replanteen, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se desapruebe, para que no se acepte el matrimonio homosexual. El autor que en un texto presente esta tesis tendrá una serie de párrafos con argumentos en los que trate de convencerme, ¿verdad? O de convencer a jueces o de convencer a magistrados de que cambien esas leyes para que se evite el deterioro de las familias. Ahora bien, tenemos una segunda tesis propositiva y es la de postular a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador de la historia. Se propone ello y se propone esta idea en el campo futbolístico, seguro por lo que enuncia la tesis al final, por su desempeño tanto en el club en donde juega, la Juventus, y en la selección que es la de Portugal. Ahora bien, el autor que sostiene ese juicio, que sostiene ese punto de vista, deberá presentar argumentos por los cuales él querrá demostrar que es Cristiano Ronaldo merecedor de ser el mejor jugador del mundo. Ahora bien, los lectores de este texto lograrán ser convencidos y si los lectores serán hipotéticamente los directores de las entidades futbolísticas que eligen o que determinan quiénes son los mejores jugadores del mundo, seguro cambiarán su punto de vista si al leer este texto hay unos argumentos sólidos que lo sustenten. Es una posibilidad, es una hipótesis. Ahora bien, tenemos entonces un trabajo por hacer y es leer el texto El que abarató el pan, lo tienen en sus correos, en el documento en donde están los textos de apoyo y luego de leer este texto vamos a determinar cuál es el tema, definir cuál es la idea principal y luego de determinar la idea principal, que seguro será la tesis del texto, vamos en el punto número 3 a indicar qué tipo de tesis es la que presenta el texto. Es un ejercicio que demanda una lectura minuciosa, comprensiva y que hagamos el ejercicio de primero determinar el tema para luego pasar a la idea principal, que a su vez es la tesis, y luego definir qué tipo de tesis es. Adelante.